pilotos? ¿Qué onda, pilotos? Bienvenidos al Garage del George, su canal donde hablamos de Mustangs, Muscles y otras latas. Y yo soy el vacacionado Jorge, y en esta ocasión y en este video vamos a hablar, porque así lo pidieron los superpilotos. Por cierto, un saludo, superpilotos. Vamos a hablar de las llantas, de qué es lo que quiere decir las letras que traen las llantas. ¿Me acompañan? Vamos a verlo. Bueno, voy a tratar de ser lo más claro y lo más resumido posible, porque yo sé que muchos sabemos ya qué significado tienen principalmente los primeros dígitos, pero sé que hay otros dígitos que no todos lo saben. Entonces voy a tratar de ser lo más general posible para que todos lo podamos entender de la manera más fácil posible. Creo que dije posible muchas veces. Bueno, ahí va. A principio de cuentas hay dos denominaciones o dos clasificaciones principales, una clasificación europea y una clasificación americana. Pues ¿por qué? Porque los europeos tienen una clasificación más estricta que lo que tienen los Estados Unidos. Pero bueno, son las dos clasificaciones más importantes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que unos exigen que se muestren más componentes y más detalles de fabricación que el otro. Esa es la principal característica, y que unos tienen un sistema métrico de medición y otros tienen otro sistema métrico de medición, pero a grandes rasgos lo principal se va a quedar estandarizado. Y bueno, para principio de cuentas vamos a ver que todas las llantas, o la gran mayoría de las llantas, pueden empezar su numeración o su clasificación con una letra. Y estas pueden ser P, LT, ST o T. ¿Y qué quiere decir estas letras? Bueno, pues te dice para qué tipo de uso es la llanta. P, vehículo de pasajeros; LT, camión ligero; ST, tráiler especial; y T, de uso temporal. Son como las llantas de refacción, o algunos también las conocemos como llantas estilo carretilla. Son las llantas de refacción, o sea, que no están consideradas o pensadas para que se utilicen por mucho tiempo, sino simplemente para salir de una problemática, de una situación, de una ponchadura. Esa es la primera letra. Después vienen tres números. Y espacio, dos números, espacio, dos números. Los tres primeros números se refiere a la anchura de la llanta, a la pisada de la llanta. ¿Okay? Vamos a tener diferentes medidas: 165, 175, 195, 205, 265, 285, 305, etcétera, 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 ¿no? O sea, hay muchas medidas. Esto te dice qué tan ancha es la pisada de la llanta. Entre más grandes número, pues es más ancha la llanta. Vienen en milímetros, esa es la característica, vienen en milímetros, que es donde va desde un lado hasta el otro. 195 milímetros, 305 milímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Después de eso, el segundo par de dígitos es el porcentaje de la cara de la llanta, o de lo grueso de la llanta, o de lo alto de la llanta, como ustedes quieran entenderlo mejor. Esto es, supongamos que tenemos una llanta 300, bueno, es 300 la pisada, y te va a decir 300 diagonal, o 305 diagonal 40. Bueno, pues el 40 es un porcentaje, es decir, es un porcentaje de esos 305, 40, 35, 45, 55, es un porcentaje de la pisada. Entonces, ahí nada más es decir, si tiene, por ejemplo, 50, quiere decir que es el 50%, y es cuando las llantas son pues más paraditas, ¿no? O sea, más anchas, más gordas, más cachete, no sé cómo le quieran explicar, pero es la anchura de la llanta. Uno es la pisada, lo que va hacia el piso, y el otro es lo ancho de la llanta. Después vienen dos dígitos, eso nos dice el tamaño de la llanta. 13, 14, 15, no sé, 22, 24, no sé, el tamaño del rin, el tamaño de un neumático. Ahí nos está diciendo, pues, para qué tipo de rin son, qué tamaño de rin es. Y luego viene otra letra, que ahí es un error muy común. Por ejemplo, estaría 205, 35, R15. Ok, la R, ¿qué quiere decir? Muchos llegamos a pensar que es RIN 15. No, la R viene de radial.
que son llantas tipo radiales. Es la más común, por eso es que es tan común que veamos que diga R, pero no quiere decir que sea RIN, porque también puede ser B, que quiere decir cintas opuestas, D, diagonal, o R de radial. 205, 55, R 15. 205, 55, radial 15. Puede ser 205, 55, B 15 de cintas cruzadas. No son tan comunes, pero también se venden, ¿no?, en diagonal. Son para diferentes aplicaciones, pero eso quiere decir la R, no quiere decir RIN, que es un error muy, muy común. Después vienen otros 2 dígitos y una letra. Eso es más complejo porque es uno te está diciendo la capacidad de carga de la llanta y la otra la velocidad para la que está diseñada. Aquí te estoy dejando una idea de la tabla y te va a estar apareciendo una tabla completa para que des tú una idea de cuáles son las llantas, cuál es tu capacidad de carga de las llantas y hasta para qué velocidad están diseñadas tus llantas. Luego después vienen otra serie de signos que nosotros pues nos brindan información diferente, aunque ella es más compleja, y dependiendo si la llanta está fabricada, pensada para Europa o para Estados Unidos o inclusive para Latinoamérica o inclusive hacia Asia, pues las reglamentaciones de lo que tenga que informar cada vez van disminuyendo más. Esa es la realidad. Pero vamos a ver que tienen palabras como tread wear, que es el desgaste, tracción, te van a decir qué es la tracción que tienen, la temperatura a la que pueden operar, cuál es hasta el máximo de temperatura, la fecha de fabricación, y luego vienen un par de letras que es de lo más común que viene y que luego no sabemos, que quiere decir MS o M más S, que quieren decir que son llantas que están hechas para la nieve y para el fango, por ejemplo. Vienen otras características de otro tipo de letras, como BSW, son perfil negro, WSW, que son llantas de cara blanca para coches antiguos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también te van a estar apareciendo esas nomenclaturas de lo que quieren decir. Son información que te dice cuál es la especificación de la llanta. Después viene un código bien importante, que es uno que andaba rondando por ahí hace tiempo en internet y que luego sabíamos o no sabíamos muy bien cómo tomarlo. Uno que se llamaba el dot code. El dot code para mí es el último dato importante porque es según el Departamento de Vehículos de Estados Unidos, que es lo que quiere decir el DOT, Department of Transportation en Estados Unidos, y es un código que te dice la empresa, la fábrica, el molde y la fabricación de la llanta, porque por si ustedes no saben, las llantas tienen caducidad. Entonces ahí te dice cuándo se fabricaron para que sepas tú cuándo caducan también. Entonces es común que luego vemos estas super ofertas de llantas, pero lo que pasa es que estábamos comprando llantas caducadas. Se ven nuevas o quedaron nuevas, pero la llanta quedó caducada. Entonces es un factor también a tomar importante. Bueno, espero que esta información te sirva y sepas ya un poco más para qué son las letras que están en tu llanta y las sepas reconocer para que sepas qué llanta poder utilizar en tu vehículo o cuáles son las que lleva tu vehículo. Esto es lo más general, es lo más que la información que más nos van a servir. Hay otras ya más especializadas, como cuando son para correr, como cuando son para competencias de off-road, etcétera, 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 pero esa es una información ya para un rubro más específico. Por eso no me centro tanto en esas, porque está más especificado. Si quieres que hablemos de ese tipo de llantas de off-road, de arrancones, de circuito, déjamelo en la caja de los comentarios, porque también es un error muy común utilizar llantas de circuito para arrancones. Por eso las venden muy baratas aquí en México. Ese es un error común. Déjamelo en la caja de comentarios si quieres que hablemos de este tema. Y si te gustó el video, también apóyame con un like. Suscríbete, por favor, porque yo no sé qué está pasando con YouTube, pero cuando te suscribes ya no te está anunciando mis videos y estamos cayendo mucho en las vistas. Entonces, por favor, apóyame con eso. Dale un like y si te gustó, compártelo con tus amigos. Sale, pilotos. Nos vemos a la próxima. Bye.